Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 280 y les vamos a hablar sobre el kumite del karate tradicional, un ídolo con pies de barro. Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, aquí estamos nuevamente. Cada vez se nos hace un poquito más largo a veces las pausitas, entre pitos y flautas, cosas del trabajo, de la familia. Estamos grabando recién el lunes 9 de junio y bueno, publicaremos mañana el 10 de junio. Nuevamente, Pepe, quería hacer la aclaración de que pareciera que nosotros tenemos algo en contra del karate, cuando uno lee nuestros títulos, etc. Y en realidad lo que estamos intentando hacer es despertar al karate de la letargía que lo está haciendo perder desde nuestra perspectiva capacidades operativas, funcionales, ¿no, Pepe? Claro, para nosotros el karate, lo hemos establecido muchas veces, es un sistema de defensa personal y entonces en el momento que se aleja de eso, pues evidentemente pierde su esencia, ¿no? Y bueno, y entonces es en ese ánimo de trabajo que tenemos este emprendimiento de divulgación de intentar hablar sobre temas que en un principio pueden parecer dolorosos para aquel que ha invertido un montón de tiempo y energía en una metodología a la cual nosotros ahora atacamos abiertamente. Pero bueno, eso mismo hicimos nosotros. Aprendimos a través de el error y el acierto de vez en cuando. Y no nacimos con esto abajo del brazo, ¿no, Pepe? Claro, nosotros siempre, cuando hablamos desde la experiencia, no hablamos desde la teología, ¿no? De ideas que se contrarrestan con otras ideas, sino de experiencias que hacen que nos veamos, tengamos la capacidad de ver algo que antes no veíamos, ¿no? Y Claro. que ya sabemos que hay gente que tampoco lo ve, pero no por incapacidad, sino a veces por la propia cultura del karate. Entonces, el otro día escuché a una persona que me gusta mucho, es un profesor de universidad, donde él dice que todos los libros no valen para nada, que pueden poner lo que quiera, que son a modo orientativo, pero que lo que realmente importa es la experiencia, ¿no? Y a veces en el karate hay mucha literatura y poca experiencia. Y bueno, qué bien que decís eso porque incluso no toda, pero la gran mayoría de la literatura del karate que hay es repetitiva y repite dogmas que están separados de la realidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de la concepción del kumite y vamos a hacer la contrastación entre el kumite tradicional y la perspectiva del karate funcional, un karate apuntado a la defensa personal. Más que nada, en vez de decir un karate apuntado a la defensa personal, un karate que apunta a los orígenes de la génesis del karate, que era como un sistema de defensa personal, un arte marcial, y no un sistema que dice poder ser todo, ¿no? Y que en realidad tiene unas metodologías determinadas que lo condicionan y que no puede generar el resultado al cual apunta. Pero vamos a hablar más en detalle, ¿no? En el karate tradicional se habla del kumite casi como la coronación del proceso del karate, ¿no? Se empieza con el Kihon, se sigue por el kata, se culmina en el kumite. Se habla del kumite como, bueno, el aspecto más importante del karate porque desarrolla el espíritu combativo, el control físico, el control psíquico, etcétera, etcétera. Ahora, desde la posición del karate funcional, estamos en desacuerdo con esa progresión del Kihon, el kata, el kumite, y especialmente de la forma que se entrena dentro del karate tradicional, ¿no, Pepe? Claro.
el eje central es el kata. Es lo que nos han, si nosotros tuviéramos que decir algo de lo que nos han transmitido los maestros antiguos, posiblemente todos coincidiríamos que es kata. Entonces, no combate libre, ¿no? Sino no nos vienen ejercicios heredados, por ejemplo, como pasa en las artes de combate, donde se hacen unas metodologías de trabajo de combate, sino que nos viene a través de una información del kata. Entonces eso ya nos debería de hacer detectar que evidentemente el combate libre que se habla, o el Shiai Kumite, no Shiai Kumite como competición, sino, o sea, como deporte de competición, sino como enfrentamiento, ¿no? Ante un oponente, pues no es difícilmente aplicable desde la perspectiva del kata tal como están diseñadas, ¿no? Entonces eso ya nos debería de poner en antecedente. Claro, justamente para nosotros el kata es el cuerpo que contiene toda la información conceptual que compone el sistema del karate funcional. Y es porque, como muy bien lo decías tú, Pepe, los antiguos maestros hablaban del kata como el elemento central del karate. En cambio, en el karate tradicional es un paso hacia el kumite, pero en el kumite que se hace no es diferente a lo que es en el kata. O sea que el kumite en el karate tradicional se desprende del kata y bueno, pasa a ser otra cosa, ¿no? Y para nosotros un kata es una unidad de información que contiene información táctica, estratégica y técnica, y de la cual se pueden derivar los métodos necesarios para entrenar esos tres elementos y aparte los métodos necesarios para entrenar los atributos físicos y psicológicos, etcétera, que es necesario tener para poder aplicar esas técnicas, para poder emplear esas tácticas, etcétera. O sea que se desenvuelve todo un sistema, y esa visión es muy diferente a lo que se hace en el karate tradicional, ¿no? Lo cual nos llevaría al segundo punto, en donde se habla del kumite en el karate tradicional como el elemento del karate que te permite personalizar tu karate, ¿no? A diferencia del kata, que está todo preestablecido. Y bueno, ahí estamos completamente en desacuerdo, me parece, ¿no, Pepe? Sí, evidentemente, ¿no? Para mí son cosas contradictorias, porque no hay una influencia del kata hacia ese tipo de combate, pero de este tipo de combate tampoco hay influencia en los métodos del kata, ¿no? Son diseños totalmente diferentes, ¿no? En uno, como bien se dice, es pelear. O sea, si lo tenemos que llevar al lenguaje ordinario, fuera del lenguaje técnico del karate, es pelear, ¿vale? Y para pelear, para saber pelear, no necesitan ni siquiera del kata. Pero para trabajar defensa personal sí necesitas del kata. Por lo Porque menos, tiene la información necesaria. por lo menos desde el punto de vista del karate. Si querés que sea karate, es necesario partir del kata. Y creo que el gran malentendido aquí es que en el karate tradicional se ve al kata como una coreografía rígida, que tiene una forma estática y que está compuesta de técnicas de Kihon. Y por eso cuando van a aplicarlo, como su Kihon es diferente de su técnica aplicada, tienen que desprenderse del kata por obligación. Y para nosotros no. Para nosotros, como decíamos en el punto anterior, el kata es el centro de información, el centro de conocimiento de nuestro sistema, y entonces nos sacamos la información necesaria para el kumite desde la información codificada dentro del kata. En cambio, en el kumite moderno, el kumite del karate tradicional, se parten de metodologías que emergen en primer lugar de la transformación, la transición del karate okinawense o del Tode okinawense al karate Do, la introducción
del karate en el sistema educativo, tanto en Okinawa como en la exportación a Japón, y del deporte en el que se transforma posteriormente, y de la pedagogía específica del budo japonés, especialmente en el ámbito de los jóvenes y del ámbito de la posguerra, que poco y nada tienen que ver con los objetivos primordiales del karate, ¿no? Entonces, el kumite del karate tradicional es una construcción moderna, porque el karate tradicional es una construcción moderna. ¿Qué te parece, Pepe? Hombre, si observamos la evolución que ha sufrido el kumite tradicional, e incluimos ahí también la parte deportiva, se ha ido alejando del kata, se ha ido alejando cada vez más, ¿no? Por la propia necesidad o la dinámica del tipo de ejercicio, ¿no? Del combate como algo libre. Y llega a especializarse como un elemento separado de ese conglomerado que era un sistema, ¿no? Era el Kihon Kate Kumite, era una sola cosa. Y tanto es así que el kata se ha convertido como en un ejercicio diferente, donde tiene sus propias prácticas metodológicas deportivas, con objetivos que no buscan la aplicabilidad de las técnicas del kata, excepto en ese monstruo que se ha creado, que se llama Bunkai, donde cualquier cosa vale siempre y cuando el kata se pueda aplicar de forma literal. Hacemos una nota, porque vale la pena hablar del monstruo del Bunkai al que te estás refiriendo, porque me parece que es un punto importante de hablar y de tratar en el tema de hoy. Creo también, en el marco de lo que acabas de decir, Pepe, que el karate tradicional, así como intenta formar una progresión del Kihon al kata al kumite y se le quiebra la cadena entre el kata y el kumite, también intentan crear esta progresión entre el kumite, entre el Ippon kumite, Gohon kumite, Sangon kumite, Genka kumite, Yakusoku kumite, Jiyu kumite, etcétera, etcétera. Todos los distintos pasos, etcétera, etcétera. Que la gran mayoría, bueno, todos salvo el Jiyu kumite que acabo de nombrar, son todos preestablecidos, ¿no? Y se apunta a que hay una progresión, que si empezás por el Ippon kumite y vas por el Sanbon kumite, el Gohon kumite, y haces el Yakusoku kumite y llegas al Jiyu kumite, como que va a haber una progresión de aprendizaje, que tu habilidad va a ir mejorando en función de lo que querés llegar al final, que es el Jiyu kumite, el combate libre. O sea que si empezás haciendo Ippon kumite y después pasás a hacer Sanbon kumite, tu habilidad en camino a aprender a hacer Jiyu kumite va a crecer, y después vas a seguir del Sanbon, vas a pasar al Gohon y vas a tener más habilidad de combate, etcétera, etcétera, hasta poder recibirte de Jiyu kumite. Lo cual es mentira. Es una falsedad total. No hay nada, no hay la más mínima prueba de que aprendiendo Ippon kumite, Sanbon kumite y Gohon kumite puedas llegar a combatir en tu vida. Es más, ningún dojo, por más tradicional que quiera ser, cuando se preparan para ir a hacer Jiyu kumite, lo hacen haciendo Gohon kumite. Ninguno. Porque saben que es imposible, no les da nada, absolutamente nada, en la habilidad de hacer Jiyu kumite. Entonces se crea este castillo conceptual de ideas que en la realidad no son reales, y los mismos practicantes que se rasguñan las vestiduras, se rascan las vestiduras, peleando por la verdad, la veracidad de este concepto, saben que es mentira. No lo aplican. Lo cual apunta a una falsedad implícita o una ignorancia explícita
de quien aboga por estas metodologías de trabajo. Pero no solo ahí termina el tema, termina también en que con todo esto del karate Nisentenashi se enseña, el paradigma es reactivo, se enseña a reaccionar. Siempre es esperar para responder. Y esto condiciona todo el karate. Y es una de las, en mi opinión, corregime en tu comentario, es una de las áreas que condicionan más al karate en su capacidad de ser un sistema de arte marcial, un arte marcial, le impide ser un arte marcial. ¿Qué me decís vos, Pepe? Lo que pasa es que el problema es que mucha gente define el karate como un sistema donde, por ejemplo, he escuchado hoy en un vídeo, un compañero me ha mandado, ya habíamos visto este vídeo otras veces, donde este karateka habla de que si el karate empieza atacando, no es karate. El karate empieza defendiendo. Y por lo tanto, las katas, si se observan, yo no sé de qué estilo es, pero creo que no conoce todas las katas, porque no en todas las katas se empieza defendiendo. Entonces, no es karate, ¿no? O sea, él define el karate como defensa, ni siquiera como defensa personal, como defensa, y lo atribuye a lo que decías antes, ¿no? A Nisentenashi, o sea, a un aspecto filosófico, no un aspecto funcional. Como tienen esa idea el Ippon, el Nihon, el Sanbon, hasta el Gohon, comité, o le da Yakusoku si quieres, cumple esos patrones porque el otro le está atacando para que tú aprendas a defender. Evidentemente los ataques que hacen son erróneos, ¿no? Y no suman. Pero como está dentro de esos parámetros, ¿no? O de esa idea de lo que es el karate, pues entonces uno cree que está haciendo lo correcto, ¿no? Que es lo preocupante, ¿no? Porque es como que han echado el cerrojo, ¿no? a la realidad y predomina, bueno, todos estos rituales que se meten dentro del karate, que no solo son foráneos, porque además ese tipo de trabajo no solo no suma a la defensa personal, al kumite, sino tampoco suma a la defensa personal. No, lo hace imposible. Lo hace imposible e incluso le resta, porque crees que estás haciendo algo que no está. Entonces, claro, está desprendido de elementos esenciales para el kumite o para la defensa personal, como son la táctica, la estrategia, el sentido de la distancia, trabajar con dificultad, ¿no? Cómo reacciona tu cerebro y tus emociones ante agresiones más o menos reales, etcétera, etcétera. Entonces, el Ippon, todos estos ejercicios están desprendidos de esos mínimos que necesitas para ser usado en una agresión. Ya no te hablo de otro karateka experto, sino de cualquier persona de la calle que pase a tu lado, ¿no? Claro, y yo en realidad estoy de acuerdo con lo que dice ese señor, desde el punto de vista de que mientras digan que eso es el Karate Do y mientras no digan que el Karate Do es defensa personal. No, pero él afirma de que el karate él lo ve como un todo, o sea, solo existe el Karate Do. Seguro, siempre te dicen que el Karate Do es un camino de vida, un deporte y un sistema de defensa personal. Eso es imposible. Es imposible. Es como decir que tenés una bicicleta que vuela, sube la montaña y anda bajo el agua. Se necesitan distintas cualidades físicas para poder hacer las tres actividades. En la defensa personal, el deporte y el sistema de perfección del carácter necesita de distintas cualidades, distintas habilidades. Eso es una de las cosas que me impactan del karate tradicional, que se adjudican una sabiduría o de dar un resultado de lo cual no conocen absolutamente nada, porque cualquiera que conozca el más mínimo de violencia sabe que no tiene nada que ver ni con lo que se hace en el Kihon Kumite o en el Sambo, en el Gohon, el Ippon, y ni tampoco en el Jiu Kumite. No tiene absolutamente nada que ver. Y por eso quería ahora tocar la nota que hicimos
hace 10 minutos sobre el monstruo del Bunkai, del que veníamos, que nombraste ahí. ¿Te animás a elaborar un poquito? Sí, yo cuando hablo del monstruo del Bunkai no lo digo en sentido peyorativo, que en sentido negativo, sino que es un compendio de cosas, es una especie de Frankenstein, digamos, ¿no? Donde cuando se ha desprendido el kata de su realidad, de hacer aplicado, se le quita todo fundamento, entonces antes no era necesario tunear nada, ¿no? Puedo usar esta palabra, sino que todo el mundo sabía que si alguien te atacaba, cómo defenderle, ¿no? Y agarraba esos recursos del kata. Básicamente como hemos demostrado en podcasts anteriores. Cuando carece de vida el kata, es decir, como Frankenstein, y hay que darle vida, entonces se le empieza a poner órganos externos de diferentes sitios. Y ahora le pongo los brazos de esto, le pongo las piernas de esto, le pongo la cabeza de tal, etcétera, etcétera. Y voy construyendo un ser que es artificial, ¿no? Y entonces, dentro de ese ser artificial, pues siempre y cuando cumpla con lo que parece y no con lo que es, pues entonces uno se conforma, ¿no? Entonces, cuando está viendo el Bunkai, lo que está viendo es un Frankenstein, o sea, un kata lleno de miembros externos que nada tienen que ver con la función original del kata, ¿no? Y por eso no se puede aplicar en combate, porque es una mezcla de cosas inconexas en sí mismo. Yo creo que la razón de que sea de esta forma es que radica primero en la visión que se tiene del kata, ¿no? Se tiene una visión estática de Kihon del kata. Se ve el kata como una suma de técnicas de Kihon, que todas tienen su misma expresión técnica, no importa en qué kata sea. Un suki es un suki y se hace igual en todos los katas que tengan un suki. O sea que yo le explico a mis niños, a los cuales les enseño karate do, no les enseño karate funcional, que digo, el karate es como el Lego. Tenés un cuadradito amarillo de 4 agujeritos y después, cada vez que vas a hacer una casa, y este cuadradito lo puedes usar en distintos lados, pero siempre es el cuadradito amarillo de 4 agujeritos. Bueno, lo mismo es en la concepción del karate do en cuanto a las técnicas de Kihon y la composición de los katas. Es que son eslabones de una cadena que son intercambiables, pero siempre son iguales, siempre tienen la misma forma. Y de ahí, cuando se intenta encontrar una aplicación funcional a las técnicas del kata, se puede simplemente pensar en esos términos. Y a mí lo que me llama la atención es que si uno lee a Funakoshi, por ejemplo, y uno lee las historias que Funakoshi cuenta sobre Anko Asato y Anko Itosu, las peleas, derribando a un montón de gente a la vez, etcétera, etcétera. Digo, yo le pregunto a la audiencia, ¿ustedes se creen que Anko Asato y Anko Itosu eran atacados por gente que los atacaba con Oizuki y que ellos se defendían con Yodanuke y Gyakusuki Chudan? ¿Piensan que ese es el mundo de la violencia en la que estos maestros se desenvolvieron y vencieron? Se cae por la lógica de que no. Pero en el momento de analizar nuestros katas, dejamos esa lógica que tanto veneramos cuando leemos las páginas de los libros de Funakoshi y pasamos a una idea simplista del culto, del dogma, no de la personalidad, pero el dogma del estilo o el dogma de la historia, que es un dogma, porque la historia que nos ha llegado altamente revisada, está plagada de revisionismo y de mentiras. Entonces, lo que se hace Kihon, se hace una coreografía de kata y después se hace una coreografía de Bunkai.
que vuelve a ser una, como vos muy bien decías, Pepe, hablabas de una aplicación literal del kata, o sea que se agarran 3-4 técnicas de Kihon dentro de un kata, en la secuencia que tiene el kata, y se le buscan contextos de Kihon donde puedan ser aplicados. Entonces están toda esta cantidad de Kihon, de bunkai, mal llamado bunkai, donde te atacan con técnicas de Kihon, a las cuales tú te defiendes con técnicas de Kihon y contrarrestas con técnicas de Kihon, y siempre también siguiendo el parámetro reactivo. Entonces llegamos a una situación donde el bunkai que se hace no sirve para nada porque no tiene la más mínima relación con la información que hay dentro del kata. No hay proyecciones, no hay estrangulaciones, no hay asfixias, no hay trabajo en el suelo. Se ritualiza todo. Y más con la utilización del bunkai para la competencia de kata y para los exámenes de grado, se ritualiza todavía más. Pepe, ¿cuántas veces te han dicho ese trabajo bunkai me encanta, pero no lo puedo hacer cuando voy a sacar el examen de cinturón negro o de segundo dan o de tercero dan, porque si no, no paso del examen? Pues el número de veces no, pero desde los años 90 me están diciendo esto, ¿no? Porque lo ven separado. Es que el karate tradicional, lo que nosotros llamamos karate tradicional, lo que conozcan muchos karate que llaman karate tradicional, el kata está bien hecho en cuanto a que la aplicación se parezca, o sea, sea lo más literal posible. Claro. Mientras que desde el punto de vista funcional te alejas cada vez más de la literalidad, porque la realidad manda, ¿no? La función manda. Entonces, lo que se pide en la mayoría de exámenes que conocemos, de organizaciones, de federaciones, de asociaciones, de clubes que promulgan el karate tradicional como algo ya completo, que es la literalidad. De hecho, cuando tuvimos a Antonio, ¿te acuerdas aquí? Mi amigo judoka, a él lo suspendieron de cuarto dan precisamente por no presentar un bunkai, entre comillas, oficiales, que nunca habíamos hecho un bunkai oficial en esa escuela, o sea, no existía. Porque nosotros lo trabajamos desde el punto de vista de proyecciones, de agarres, etcétera, etcétera, ¿no? Se decían que el kata, o sea, que las aplicaciones tenían que ser más o menos literales, que por eso estaban ahí. O sea, si el brazo baja, baja para defender un yakosuki. Si aparta es para defender un suki. Si hace un gedanbarai es porque te ataca, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de elementos impuestos, digamos, que te obligan a trabajar una metodología literal del kata. Entonces, claro, cualquier cosa que salga de esos elementos que se piden como fijo y como que son necesarios para mantener la tradición, que ahí es donde está el problema, que se ha tomado como elementos necesarios, porque cuando te sale ya la tradición se rompe y no quieren, pues eres censurado, ¿no? Eres censurado. Pero ese mismo maestro, un rato antes, te había estado hablando de la defensa personal, que había que pegar golpes al aire con el Kihaku mayor del mundo, el espíritu combativo, el Kime, la energía, la cara, ¿no? Que parezca que no, que prácticamente asuste y el otro no se acerque, pero que luego cuando lo quieres aplicar en combate o en bunkai no se utiliza porque, hombre, no vayas a tocar compañero, no lo vayas a hacer que lo lastime, hay que controlar, o sea, es una falla enorme ahí, ¿no? Entre métodos de trabajo. Por eso, entonces, podemos decir que la mala interpretación de lo que es la tradición del karate y lo que se cree que hemos heredado como principios y metodologías antiguas, que no lo son. Son metodologías que se crearon en el siglo XX y que no son representativas de lo que hacían los antiguos maestros. Ni siquiera los maestros de Funakoshi. Y tampoco algunos de los contemporáneos de Funakoshi. Ahora bien,
salta la gente del Karate-Do diciendo, no, pero tenemos los principios como el Shingitai, el Sanshin, ¿no? Se ve el Karate-Do como la integración mente y cuerpo y con principios tradicionales del Budo japonés. Y a lo cual nosotros decimos, todo muy bien. Digo, no hay una contradicción entre trabajar con esos principios y hacer karate funcional. Lo que pasa es que el karate funcional no son un objetivo, son un medio para llegar a un objetivo, ¿no? El gran problema es que el kumite tradicional es simétrico, no es continuo, en cambio el nuestro no es simétrico, no es continuo, es táctico, disruptivo. Se intenta terminar el conflicto lo antes posible, ¿no? Se entrena con presión, candados controlados, resistencia progresiva, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos que faltan en el kumite tradicional y que hacen que no cumpla ninguna función objetiva, más que rellenar el tiempo y tener algo que presentar en los exámenes, porque literalmente no dan una habilidad que sirva para nada operacional. Absolutamente nada operacional. No te da habilidad operacional en ningún aspecto. Lo cual va en contra de la doctrina del karate, pero nos han vendido una doctrina que está completamente desprendida de la realidad. Y después nos hablan, por ejemplo, también del el Kama, el Mai, ¿no? O sea, todo este sistema táctico que está alrededor, que envuelve esta visión del karate como un sistema que termina en el Shiai Kumite, ¿no? Tipo Kendo, o sea, uno frente al otro intercambiando técnicas de combate. Que desde el karate funcional lo vemos desde otra perspectiva. ¿Te animas a elaborar un poquito? Claro, nosotros cuando hablamos de función, estamos hablando de algo que funciona independientemente del otro. Por ejemplo, yo para aplicar todos estos principios de distancia, que el otro me tiene que atacar de una manera determinada, etcétera, etcétera, necesito trabajar bajo unas reglas. Porque si no, mientras que el karate funcional es más libre. Entonces, yo te voy a golpear o te voy a tirar a pesar de ti, quiero decir. Voy a aplicar principios que no tienen que ver nada con la literatura. Yo estoy en distancia y te voy a tirar, voy a usar bien el peso, voy a usar bien la distancia, voy a usar bien mis estructuras, es decir, voy a trabajar siendo yo el que toma la iniciativa y no espero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación donde nosotros visualizamos el karate como un sistema de defensa personal real. Es decir, que tú estás defendiéndote de alguien que realmente te ataca de verdad, no de alguien que finge atacarte para que tú puedas hacer tu técnica, ¿no? Entonces, claro, el uso necesario del cuerpo, de la táctica, de la técnica, etcétera, etcétera, se hace relevante, ¿no? Mientras que, voy a decir algo polémico ahora, en la otra forma de pensamiento, incluso desde el punto de vista del Shiai, el karate queda en segundo lugar. Explícate. Porque toda la parafernalia de filosofía, de desarrollo personal, etcétera, etcétera, ha tapado realmente la función del karate, que es la defensa. Y importa más que tú tientes al otro y ganes una competición que realmente esa técnica te vaya a salvar de algo. Entonces, cuando tú estás trabajando con ese tipo de elementos donde te tiento, ya he ganado, ¿no? Como algo infantil, evidentemente estás quitando raíz al karate. Y entonces es más importante ganar
aunque sea tentando al otro, que usando todos los recursos que el karate tiene, ¿no? Todas las destrezas y todas las habilidades. Entonces has relegado, el karate a un segundo, sino a un tercer lugar. Hay gente que va a los dojos y que no importa tanto si sabe karate o no, sino si sabe las katas, si tiene tal examen, o sea, tal grado, si bueno, se trabaja con todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el do, con lo tradicional, los saludos, etcétera, etcétera. Y que aunque ellos piensen que forma parte del karate, pero que lo aleja del karate. Porque lo saca de la función y lo mete dentro de una cultura que trabaja con otra idea de desarrollo, de filosofía, de forma de vida, etcétera, etcétera. Sí, claro, pero incluso cuando ellos hablan desde de la funcionalidad del karate tradicional, y hablan, por ejemplo, de cosas como el kamae, el mae, etcétera, etcétera, están nuevamente refiriéndose a conceptos que utilizan desde una visión del combate de intercambio consensual, ¿no? Como de duelo. Yo estoy delante tuyo, vos, tú delante mío, y intercambiamos técnicas, aunque fuera a contacto pleno. Pero siempre desde la visión del karate. Yo te pateo, te golpeo, tú bloqueas, me pateas, me golpeas, etc. Ahora, la defensa personal no puede funcionar así. Porque, primero que en un altercado real, la distancia no se mantiene. Te enciman y te encimaron. Y si te terminó, no hay intercambio. Está la necesidad táctica imperativa de ganar, de dominar el momento. O sea que no es una pelea la defensa personal, es alguien que te ataca y tú te defiendes, lo cual no implica que seas reactivo, porque puedes también defenderte atacando primero. Pero la realidad es de que la defensa personal, la violencia real, tiene lugar primero a una distancia mucho más corta, pero aparte tiene lugar a distintos niveles y no es un intercambio consensual de técnicas. Así como tampoco el boxeo lo es, no es una defensa personal. En el boxeo se paran adelante en un ring de forma consensuada, porque nadie los obliga a subirse, e intercambian sus técnicas para ver quién es el mejor pugilista, para medir sus fuerzas. Lo mismo hacen los atletas del karate deportivo que suben al tatami a hacer Jiu Kumite. Eso no es defensa personal. Eso es deporte. Eso es una medición de habilidades. La defensa personal, vos no sabés si el tipo no se te tira encima y te llevó de largo. Y al primer roce terminaste en el suelo. No sabés si él te agarró de la camisa y te empezó a dar cabezazos. Ahí el Senku Sudachi, el Gedan Barai y el Gyakusuki no te van a servir absolutamente de nada. Pero de absolutamente de nada. O sea que hablar del Maai, del Kamae, etcétera, etcétera, son conceptos que en realidad son foráneos al karate. Son conceptos que son importados al karate. Y basta con ver un manual de Kendo para saber de dónde fueron importados. O sea que son cosas que no tienen nada que ver con el karate, se las han impuesto desde afuera para para argumentar o por lo menos esconder la propia ignorancia. Aparte, de ahí también se malinterpretan la nomenclatura del karate, hace que se malinterpreten los objetivos de la técnica, los fines de los gestos técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, pasemos al próximo tema, que es la velocidad, el timing y la reacción, que son parámetros importantísimos dentro del karate tradicional y del kumite tradicional, que se valoriza la velocidad de reacción, el timing
la capacidad de explosividad y la capacidad de frenar una técnica de forma rápida y controlada. ¿Qué me decís de eso, Pepe? Hombre, evidentemente eso demuestra que es un deporte, ¿no? Estás cuidando del oponente. Y entonces tienes que entrenar precisamente para que no salgas de esos parámetros, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando te defiendes intente, bueno, anular al otro, no puntuarle. Es obvio que son cosas necesarias desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista deportivo del karate, porque en otros sistemas de contacto, lo que pasa es que, claro, es que el kumite de karate no es un sistema de contacto, y ahí, por lo tanto, es más esgrima, ¿no? O kendo, por ejemplo, está claro que sale de la forma del kendo. Mira, en cualquier deporte de contacto, donde se hace kumite, el primer golpe no es el último golpe. Es solo que has entrado, has abierto la guardia y sigue golpeando, ¿no? Cuando uno ve un combate de kendo, no puedes golpear de cualquier manera con el shinai. No. Sino que tienes que decir el nombre donde lo vas a golpear a zonas muy limitadas. Y no puedes seguir luego, como espadeando, ¿no? Vamos a poner esa referencia. Sino que puntúo y me paro. Y ve el karate y es eso, es puntuar. Es puntuar. Lo que pasa que como no se usan protecciones, pues encima no puedes ni darle. Entonces, claro, la distancia, cuando hablamos de distancia, ¿a qué distancia se refiere? Claro. Una distancia ficticia que se marca a tantos centímetros que tiene que quedar, ¿no? del cuerpo. Eso modifica también el tiempo, evidentemente, ¿no? Y por supuesto la energía, porque yo lo que hago es lanzar un brazo, pero no sé si va a ser efectivo. Y además influye también en que el cuerpo puede estar desestructurado y no pasa nada. Es decir, que yo puedo estar súper estirado, tentar con mi nudillo ligeramente al otro, que me puntúan. Eso es una técnica kamikaze en cualquier sistema donde tienes que defenderte, ¿no? No te puedes tirar así porque como falles estás vendido, ¿no? O sea, todas las reglas van en contra precisamente de la defensa personal, ¿no? Sí, el otro día estaba viendo un video del comité deportivo femenino acá en Europa, donde, bueno, yo no sigo ese ambiente, pero parece que está de moda la patada del escorpión, esa que hacen así. Y en el video ponían dos atletas agarrándose una a la otra y las dos haciéndose patada del escorpión, donde seguro hace así, ¿no? No hay impacto, es imposible transmitir energía con esa patada que ahora está tan de moda. Y bueno, después de 22 patadas el juez para el combate y le da el punto a una. Y la pregunta del que había puesto el video era, ¿qué patada fue la que dio el puntaje? Porque eran todas iguales y todas desde un punto de vista de la posible capacidad de crear daño en el oponente era casi nula, ¿no? O sea que, bueno, y el karate deportivo tiene sus parámetros, está todo muy bien, que sigan con ellos. El problema es si se piensa que eso representa el Iken Hisatsu que le han impuesto al karate, también desde el kendo. Y que eso representa una funcionalidad, una capacidad de ser efectivo en una situación de violencia real. Es una fantasía peligrosa, y que merma, o sea, le corta las alas al karate, porque el karate tiene todos los elementos dentro de su kata para estudiar la manipulación del agresor, el cambio de distancia, los tirones, agarre, desequilibrio, yo qué sé. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar en una situación de violencia real, que el karate las tiene en sus katas, pero dice no es karate. Si uso esas técnicas no es karate. Y bueno, para mí eso lo descalifica como arte marcial, entrenado de la forma que se entrena en el karate tradicional y en el karate deportivo. Lo cual no es ningún problema. El problema es cuando dicen que es un sistema de defensa personal.
Bueno, después se habla del kumite como la síntesis, ¿no? Ética, física y técnica del karate. Haciendo hincapié en, por ejemplo, la dimensión ética del combate, ¿no? Y esto me hace acordar, justamente hablando con gente que sabe que hago karate, pero que no hace karate yo mismo. Afuera en la sociedad existe la percepción de que hay una percepción romantizada de lo que es la violencia. Y si esa percepción romantizada de la violencia se aplica a la percepción de lo que es el karate, ¿no? Te preguntan, no, pero el karate nunca pega primero, ¿no? O si no, no hay estilos que acompañan con el golpe del oponente y lo esquivan y vuelven a entrar y le hacen cosas de película, pero todos pertenecientes a ese discurso que romantiza la violencia y que romantiza la forma de tratar con la violencia, lo cual lo hace doblemente malo, doblemente peligroso. Y la función ética en el karate es, podríamos decir, es haz el menos daño posible. Pero como mi vida vale tanto como la del que me ataca, también dice, haz el daño suficiente. Si no, la ética sirve para un solo lado. Perdón, tengo algo en la garganta desde hoy. Entonces, el karate funcional no trabaja de esa perspectiva. El karate funcional trabaja como el kumite como un elemento más. Y no definimos el kumite como pararnos frente a frente a intercambiar técnicas, ¿no? ¿Por qué han transformado la capacidad operativa del karate? La han transformado en un constructo de rituales con gestos vacíos, llevando quite acá después de golpear para marcar que habían pegado bien, rituales teatrales con el kamae, la cara descompuesta, ataques formales. Nada de lo que tiene que ver con lo que se necesita para poder defenderte. ¿Qué me decís, Pepe? Yo es que no acabo de comprender este aspecto, ¿no? De por qué en el karate se han metido esas cosas y no sé exactamente el propósito concreto, ¿no? Si no lo analizo desde el punto de vista, digamos, social, donde viene de una época determinada, ¿no? Donde, bueno, se cree que la sociedad hay que, digamos, viene de guerra, viene de conflictos. Entendemos que el carácter japonés es un carácter agresivo de por sí. Esto es así. Y entonces, bueno, hay artes marciales que vienen con una visión a veces salvaje, ¿no? De interpretación, y entonces, bueno, se le intenta, digamos, amansar de alguna manera, ¿no? Metiendo ese tipo de conceptos de control. Es una forma como de controlar quizá el carácter japonés tan agresivo. Desde mi punto de vista, erróneo, porque por un lado te dicen que tienes que pensar, ¿no? En la ética, en el control, etcétera, etcétera, pero luego hay comportamientos de ellos que se salen de esa norma, ¿no? Y en algunos de ellos también hemos visto, ¿no? Cómo agreden verbalmente o incluso a veces físicamente a los propios alumnos. Entonces no sé exactamente por qué se ha metido este tipo de elementos que no sea para invadir ese karate que yo no contemplaba que fuera suyo, ¿no? Entonces es como un sello de identidad, quizá,
en que para que el karate fuera japonés, pues tengo que meter conceptos con los que nosotros trabajamos, ¿no? Porque para ellos todo puede ser arte, digamos, ¿no? Entonces, el tipo de conceptos que se han metido en el karate son como universales para ellos. O sea, lo tiene en la ceremonia del té, lo tiene en el arreglo floral, lo tiene, o sea, en el shodo. Todos esos conceptos son más artísticos que marciales. ¿Por qué lo han hecho? No lo tengo muy claro. Porque tienen, no sé exactamente cuál ha sido la razón, pero evidentemente han destruido el karate original, ¿no? Si esa es la función, lo han conseguido. Claro, y incluso el gran problema para mí hoy también es que con esto de los danes y con esto de los títulos y con esto de los títulos deportivos, aquellos que fueron campeones mundiales, campeones de esto, campeones de otro, se les da legitimidad a personas que no se merecen la legitimidad dentro del área de la defensa personal. Digo, vos estabas presente una vez que participábamos en un entrenamiento en línea donde un sensei va a presentar un trabajo de bunkai y lo primero que hace es, dice, alguien me ataca de costado y yo me doy vuelta y hago un bloqueo hacia el costado. Alguien me ataca con un tsuki al costado del cuerpo donde yo ya tengo mi brazo porque estoy parado mirando para allá, él me ataca de aquí y yo me doy vuelta y hago un Kedambarai. Ahí dejé de escucharlo. Ahí dejé de escucharlo porque sabía que ese hombre no sabía de qué estaba hablando. Veía al karate, al kata, como un conjunto de técnicas, pero no tenía la más mínima idea de lo que era aplicarlo en todo su abanico y aplicarlo de forma libre y efectiva. Bueno, la falta de conocimiento lo hemos constatado y lo seguimos constatando, ¿no? En muchas respuestas a veces que se dan en el podcast, ¿no? De gente que me da argumentar y salta por peteneras, ¿no? Como se suele decir, petenera es un tipo de estilo flamenco, ¿vale? Okay. Es como un poco como el jazz, digamos, ¿no? Que cada uno lo interpreta como quiera. Entonces, claro, pero después te dicen, campeón europeo de karate, noveno Dan Kiyoshi, ven a su curso de defensa personal. Sí, pero yo sigo sin entender por qué se vende de esa manera. Porque podría decir que hace karate tradicional, ser coherente, o sea, incluso hay una cierta inseguridad, ¿no? En ellos, porque están presentando algo de lo que no saben y se ponen a que llegue alguien que sí sabe y los ponga, ¿no? Digamos que los saque a la luz. Claro, digo, bueno, ojalá. Pero a mí lo que más me preocupa es aquellos que van a los cursos de esta gente, aprender a defenderse de alguien que no sabe enseñarles a defenderse, porque no conoce su karate, no comprende su karate, y basa su legitimidad en los laureles que consiguió en un contexto que no es aplicable. Es como, yo podría decir, mira, vengan a mi curso de defensa personal, que yo soy campeón europeo de monopatín. Tiene la misma relevancia, la misma, ni más ni menos. Y bueno, y esto termina en que, el karate tradicional pretende representar una violencia la cual no comprende, desconoce, no se mueve en ella, no entrena en ella, no está imbuido de ella, entonces no sabe de lo que está hablando. No comprende la génesis de su propia existencia, no entiende para qué tiene el kata, más allá de tener una secuencia de movimientos, cómo abrir ese universo, cómo sacar la información de ahí, cómo aplicarlo eso a la vida real.
¿Cuántas veces has escuchado que te dicen, no, el kata no sirve para nada porque no se puede pelear así? Es que es verdad, no se puede pelear así. Claro, porque no está diseñado para eso. Exactamente. Y bueno, el comité tradicional tiene todas esas nanas y digo, más los trabajos preestablecidos, los rituales, la distancia que no tiene nada que ver con la realidad, la miopía técnica en tener bloqueos, patadas y golpes. Para mí el comité tradicional no representa la esencia del karate, sino una distorsión de lo que fue el karate o el Tode original de Okinawa, ¿no? Y lo que estamos diciendo ahora no es para romper el karate, sino para volver a los días de grandeza que una vez tuvo, que una vez supo tener. Me considero miembro de ese movimiento del karate que aboga por el renacimiento del karate, volver a la grandeza que tenía el karate. Y bueno, a eso apuntamos, ¿no, Pepe? Yo creo que lo estamos consiguiendo de alguna manera, ¿no? Por lo menos el mensaje está calando un poquito. Nosotros lo tenemos claro y podemos demostrar que también eso es un valor, ¿no? Pero sí, bueno, hay cierta resistencia todavía, la habrá siempre seguramente y posiblemente para muchos estemos equivocados, pero claro, la realidad es la que es. El karate no fue diseñado para lo que hoy día se hace, ¿no? Y analizando un poquito lo de antes, ¿no? Sobre todos esos matices, todos esos elementos que se metían en el karate japonés, yo creo que al final se metieron porque como la idea era transmitirlo al resto del mundo, pues también transmiten su cultura de camino, ¿no? Quizás puede ser por eso. Pero el karate, tal como se practica hoy día, no tiene absolutamente ninguna oportunidad frente a un nivel de agresividad de alguien que te viene por la calle. Cero. O sea, sería complicado defenderse, ¿no? Y es una pena porque 30 años, 40 años practicando para que cualquiera, ya no te hablo de una persona que sepa, sino cualquiera de por la calle se baja de un coche y te tumbe, hombre, es un poco... me parece que es un desperdicio, Una ¿no? supuesta arte marcial de autodefensa, ¿no? De autodefensa o de combate, ¿no? Como que prácticamente, y bueno, y si rompes el ladrillo ya ni te digo, con eso ya cualquiera se te acerca. Claro, ¿por qué? Porque las nociones que tiene esa persona que te agrede están llenas de intenciones con las que uno no está acostumbrado a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajar 90% de catas al aire, catas, no hablo de un sistema al aire, sino de trabajar coreografías al aire, un 2% de vez en cuando para exhibiciones o exámenes, y después nos vamos los domingos con las guantillas a pelear o entrenamos en el dojo determinadas técnicas para tentar al otro, no para frenarlo, dan como resultado otra cosa que nada tiene que ver con la defensa personal. Pero el problema es que muchos, con cierta arrogancia, te dicen que lo tuyo es lo que no vale y que Claro, lo mío sí, que es porque peor todavía, ¿no? ¿cuántas veces nos han escrito en los comentarios en YouTube? Dicen, no, porque ustedes necesitan entrenar con un maestro japonés. Ya lo hicimos. Sí, no con uno, con varios. De hecho, no sé, la gente no conoce mi historia, la tuya un poquito más porque tú la cuentas, porque yo no suelo hablar mucho de mi historia, pero yo tenía mi maestro de karate, que era occidental, o sea, sevillano concretamente, pero todos los restos de mis maestros han sido japoneses. O sea, Por eso. que sabemos lo que es entrenar y practicar, y hemos sido los dos senpais de esos maestros japoneses. Claro, justamente, digo, el pasaporte no asegura nada. Pero bueno, creo que hemos dejado establecido por qué estamos convencidos de que el comité del karate tradicional es un ídolo con pies de barro. Y bueno, me alegro de poder leer sus comentarios y bueno, entablar un diálogo constructivo.
Con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana.